El poder de la voz femenina es inmenso y poco explorado. Mujeres al Desnudo Podcast es un espacio para abordar este universo desde todos los ángulos. Soy Françoise Nieto Pom. Y yo, Catalina Alvarado Niño. Y junto a talentosas actrices y escritoras les contaremos nuestras experiencias y reflexiones sobre lo que significa ser mujer. Somos Mujeres al Desnudo. Hola, bueno, hoy estoy con una invitada muy especial, Ana Cristina González Vélez, que no solo es médica, ha sido una gran activista, es doctora en bioética, hizo su posgrado en este tema y realmente yo estoy muy honrada de contar con la visita de Ana Cristina por todo el trabajo que ha hecho como cofundadora de la iniciativa para legalizar el aborto en Colombia, y no solo en Colombia, sino todo el trabajo que ha hecho realmente en América del Sur. Y a mí me emociona mucho conversar con Ana Cristina, no solo por su gran capacidad de análisis y conocimiento en los temas legales, sociales y culturales, sino para poderle agradecer lo que logró para todas las mujeres en Colombia. Y antes de grabar me emocioné muchísimo hablando con Ana Cristina. Bueno, y todavía, porque mi vida y la de muchas mujeres no sería la misma si no hubiera sido por la lucha de Ana Cristina y sus colegas. Así que igual al aire, Ana Cristina, muchísimas gracias. Pero bueno, no me quiero dejar llevar por la emoción y distraer del tema de hoy, que es otro. Y entremos mejor de una vez a conversar con Ana Cristina. Hola François, muchas gracias por esa introducción y pues por la invitación a hablar de otros temas que me interesan y me conmueven. Antes de que hiciéramos el podcast estábamos conversando con Ana Cristina y ella me decía que por toda esa lucha que ha emprendido se ha encasillado un poco en ese tema, y hoy vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar más de la eutanasia, de la muerte. Así que no les quiero dar más preámbulo porque Ana Cristina está aquí conmigo. Además es una gran mujer apasionada por la música, el cine, la lectura. Es súper interesante. Si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de cruzarse con Ana Cristina, por favor, crúcense unas palabras con ella porque es una mujer increíble. Un hombre simple, para Rafa. Mi primer recuerdo de Rafael se remonta a las estadías donde mi tía. Fue una sombra que pasó, como todas, desvaneciéndose por las distintas ventanas de la casa. Lo veo en su uniforme, con el rastrillo, la pala, las tijeras. Recuerdo el movimiento seguro de sus manos para cultivar árboles, orquídeas, frutos y flores. Pasé años sabiendo apenas que era un hombre bueno que adoraba las plantas, que se hizo compinche de mi tía María y que un día se jubiló, aunque cada tanto se aparecía por el jardín para que sus bromelias siguieran siendo las más divinas de toda la ciudad. En esos muchos años, sin duda más de 40, se hicieron amigos. Ella solía visitarlo en su pueblo y me contaba de su casa, de las plantas que lo rodeaban, de las conversaciones que tenían. Más tarde supe que había enfermado. Mi tía lo visitaba, le llevaba medicamentos, lo cuidaba y a petición suya, un par de veces hablé con él sobre el cáncer que padecía y que sin embargo le permitió vivir varios años más. Tantos que fue en la misa por la muerte de ella cuando lo volví a encontrar. Nos acercamos, nos abrazamos y prometimos vernos. Cumplimos la promesa. Hablamos varias veces por teléfono, lo visité en su casa y fue en ese momento cuando emergió su figura, su imagen real, la que me quedó después de su muerte y que iba mucho más allá de aquella sombra que veía pasar en la adolescencia
por las ventanas de la casa de mi tía. Rafael era un personaje de novela. Era simpático, tenía una risa maliciosa y dulce. Era inteligente y culto, y era un hombre rural. Un hombre sencillo que vivía en una casa pequeñísima, enclavada en las montañas de San Pedro, perdida entre los árboles, las flores y las plantas que él mismo había sembrado. Su casa era una especie de joya cuidada hasta el extremo de dejarme sin palabras. Una especie de castillo de piedra construido en diminuto, con alas separadas para la cocina, las habitaciones, la sala, el comedor. Mientras nos saludábamos, yo trataba de ubicar en mi cabeza a aquella apenas sombra de 40 años atrás, con la figura que me prodigaba ahora una suerte de lujo humilde que nunca había visto. El enorme frutero en el medio de la mesa, la vajilla delicada y una estancia decorada con cuadros pintados por él. Al irme, me presentó al carriquí que había maestrado y acudía al sonido de su voz. Regresé cargada de plantas y con la promesa de volver a vernos. El cáncer de Rafael avanzó mucho y comenzó a plantearse la eutanasia antes que el dolor lo doblegara. No lograron cambiar su decisión ni su familia ni la iglesia. Y soportó la humillación y el desdén que muchas veces le devolvió el sistema de salud y toda su burocracia hasta que logró encontrar un médico que le practicara la eutanasia mientras todavía tenía la lucidez y la fuerza para despedirse de todo lo que quería. Un médico que seguramente sintió la fascinación que Rafael producía y que una semana antes de su muerte fue a visitarlo a aquella casa para saber cómo vivía y quién era ese jardinero culto, inteligente y dulce, tan moderno y resuelto. Nos despedimos por teléfono a principios de julio. Hablamos con la conciencia clara de que era la última vez y dijo, sin titubeos, que iba a morir el día 10. Que estaba tranquilo, que se iba por su propia decisión, que me agradecía el haber estado cerca en la vida. Yo le agradezco a él su dignidad y todo lo que me enseñó. Rafael era muy católico y quería que lo despidieran en misa con la melodía de un violín, un ramo de flores cultivado por él y una canción final, Las Acacias. Cantada por uno de sus más cercanos amigos, a quien había conocido en el almacén de instrumentos musicales de mi tía María, enclavado en pleno centro de la ciudad. Benjamín, que vivía en un barrio popular y tenía en la sala de su casa una pequeña tarima donde bailaba y enseñaba flamenco, fue el encargado de cantarle a capela a Rafael. Todo ha muerto, la alegría y el bullicio. Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa se marcharon, unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma. Se marcharon para siempre de esta casa. Hola Ana Cristina. Hablemos un poco de la historia, hablemos un poco de cómo te inspiraste en escribir esta historia, porque parte del podcast es que las mujeres escriban para también trascender emociones, memorias, a través de un ejercicio creativo y poder sacarlo a la luz para hablar de otros temas. Sí, pues de hecho cuando empezamos a pensar en este programa y yo te compartí como una serie de cosas que había escrito, tratando de buscar cosas que no fueran sobre aborto, me encontré este texto que cuando lo escribí, lo hice, me doy cuenta hoy con más claridad, como una manera también de procesar el duelo por la muerte de Rafa, porque yo no estaba en Medellín, ni pude hacer parte, digamos, físicamente, pues, de esa decisión que él tomó de la eutanasia y tampoco estar pues en esta
espectacular celebración con su amigo Benjamín, cantando además la canción favorita de mi abuela, cosa que era muy loca, y pensé, quiero escribir sobre Rafa me va a reconfortar. Y cuando terminé de escribir pensé al mismo tiempo que era una especie de homenaje a una vida que tanto me sorprendió y de alguna manera a esa tía que tanto quise y a sus hijos que todavía estaban también tan tristes porque su madre había muerto hacía muy poco, y ellos buscaron como en personajes cercanos a la vida de mi tía también sostener como la vida de ella y en esos vínculos sostener lo que era ella, y estuvieron muy cerca, sobre todo mi prima menor, de esa decisión que él tomó. Entonces escribir para mí fue un acto de duelo, de alguna manera, y como yo pienso que una de las cosas más importantes en relación con la muerte es la posibilidad de hablar sobre la muerte y de hacer el duelo. Yo creo en los rituales, creo en las despedidas, creo en la importancia de verbalizar la tristeza, el sufrimiento, pero también la vida, y celebrar la vida de aquellas personas pues, que se mueren y dejan un vacío, pero también dejan todo esto en nuestra vida. ¿Por qué crees que no hablamos suficiente de la muerte? ¿Por qué crees que la muerte es un tema que en la sociedad está un poco, bueno, por lo menos en nuestra sociedad, no es algo que se discute ampliamente? Pues sin duda yo creo que la muerte es un tema tabú. Yo creo que hay muchos como tabús muy distintos. No es solamente un tabú frente a la eutanasia y a la idea de que las personas decidan sobre su propia muerte, que esa es como una esfera del tabú, todavía bastante sólida y bastante poco porosa en nuestra sociedad. Hay pocas conversaciones públicas sobre la eutanasia, pese a que tenemos en materia legislativa un marco de los más avanzados del mundo, con aquella vieja decisión que tomó la Corte Constitucional y que tardó mucho en regularse, en una regulación que no da cuenta de toda la libertad que inspiró esa decisión, en un asunto que yo creo que, como otros que a mí me interesan vitalmente, le corresponde a cada ser humano pensar y resolver. Pero hay otro ámbito como del tabú, que tiene que ver, yo siento, más con el miedo a la pérdida, el miedo al sufrimiento, el miedo en una sociedad tan católica también como a lo desconocido que supone la muerte. Y entonces tampoco hay una conversación más privada y más social. Casi nunca la gente se anticipa a las conversaciones sobre la muerte y se hace las preguntas difíciles que mucha gente tiene que resolver cuando ya incluso no tiene con quién resolverlas, o lo que tiene está en unas circunstancias tan precarias y tan distintas que es un diálogo pues muy teñido por el dolor, por la tristeza, por el miedo. Y eso para mí un poco explica. Y yo he tenido un interés siempre sobre la muerte. Yo estudié medicina y yo me acuerdo cuando empezamos a estudiar medicina, uno de mis intereses más grandes era aprender cómo era que uno podía hacer una eutanasia y cuáles eran las mejores formas de morir sin sufrimiento. Y eso pues ha derivado en otras cosas en la vida, todavía más privada que pública. Yo tengo que decir que debe ser por falta de tiempo, que no he podido hacer de la eutanasia una lucha más pública, pese a que la apoyo, digamos, en todas sus formas y colores. Bueno, has mencionado varias cosas. Una es que Colombia es uno de los países más avanzados en América Latina en esta legislación. ¿Quieres hablar un poquito de eso, de cómo se llegó a esa legislación? Pues hay una sentencia muy importante de la Corte Constitucional que fue como fundante, pero entre esa sentencia que básicamente reconocía el derecho a la muerte digna y a la eutanasia y la realidad de la regulación pasaron años en que el Congreso no quiso debatir, como nunca ha querido debatir, los temas que son difíciles socialmente y que cuando llegan a ese escenario del Congreso, sí, a esa instancia, se polarizan tanto y se vuelven debates mentirosos, manipuladores, que no le permiten a una sociedad crecer, porque yo creo que las conversaciones difíciles ayudan a las sociedades a crecer,
a crecer en todos los sentidos. Estoy completamente de acuerdo. Pero eso no lo pudimos ver, hubo varias regulaciones, yo no tengo, digamos, en este momento como con precisión para poderlas citar, pero la última de ellas de alguna manera lo que busca es que las personas no tengan que estar en una situación terminal para poder tomar una decisión sobre su propia vida, sino más bien la idea de una enfermedad que es incurable, que aunque todavía sigue estando pues muy atada a la enfermedad y a unos procesos, digamos, que hay que cumplir, de alguna manera abre un poco pues la compuerta, porque el debate, digamos, mundial sobre la eutanasia es un debate mucho más amplio. Tú tienes que poder decidir y no tienes que demostrar que te estás muriendo, que no soportas el sufrimiento, que no tienes condiciones sino de sobrevivencia biológica para poder tomar una decisión tan trascendental como esas. Y ese debate pues no lo estamos dando hoy en Colombia sin duda, aunque yo sé que hay algunas personas sensatas en el Congreso que tienen interés en esta conversación para abrirla y abrirla a ese escenario en el que yo creo que debería estar. Pero hay cosas interesantes en Colombia. Por ejemplo, en Colombia las personas podemos y deberíamos, pienso yo, hacer lo que se llama la voluntad anticipada, es decir, expresar de manera anticipada antes de una enfermedad o de una situación catastrófica qué cosas no quisiéramos que nos hagan en materia médica, que no haya ensañamiento, que no nos hagan ciertos procedimientos, porque la idea de prolongar la vida simplemente porque la vida, digamos, la vida biológica reduce pues la humanidad a un hecho que es muy maravilloso como es la biología, pero que no alcanza para darle forma y definir como el sentido de la vida de una persona. Sí, a mí, pues este tema me parece súper interesante. Cuando estuve viendo una exposición de Sebastián Salgado, el fotógrafo brasilero de Amazonas, que hay una tribu en el Amazonas, pues un grupo indígena en el Amazonas, que el suicidio, llamémoslo así, pero la decisión de morir es de cada uno. Y ellos pueden tomarse este veneno, esta cosa, cuando ellos ya deciden que no quieren participar más de la sociedad por el motivo que sea. Y no está mal visto. No está mal visto decidir, ¿sabes qué? Yo ya decidí que... Y ahí ni siquiera se necesita una enfermedad terminal. Es simplemente una decisión... Incurable. Ni incurable. Es una decisión por el motivo que sea. Obviamente, yo no estoy diciendo que eso sea una decisión a la ligera, que las personas toman a la ligera en este grupo indígena, pero que hay otras concepciones afuera de la sociedad que nosotros conocemos sobre qué es la muerte. Y creo que gran parte de este miedo que mencionas tú tiene que ver con la religión, con lo que la religión nos ha impuesto o nos ha, no sé, indoctrinado en cierta manera. Y me parece muy interesante que Rafa, el personaje de tu historia, siendo un hombre tan católico, además creo que en una sociedad tal vez rural todavía más cerrada y más católica, estuviera convencido que esto era lo que él quería. No, totalmente. Pues a mí, entre muchas de las cosas que me sorprendieron de Rafa, que pues además de ser una persona cercana, para mí terminó de vino en personaje, pues por todo lo que simbolizaba, porque yo tuve alguna conversación con él y era muy claro, y también me lo contaba esta prima mía a la que hice referencia hace un rato, que estuvo muy cercana a él en esas conversaciones. Él no quería deteriorarse, él no quería sentir más dolor, él quería estar consciente para pues poner fin a su vida. Y si uno mira lo que era la vida de él es que él construyó esa vida tan exquisita que tenía ya en ese rincón de manera muy autónoma, muy resuelta, muy como él quería, muy en sus términos, con sus flores, con sus pinturas. Y pensar en que él ya no era el protagonista de esa vida, yo creo que era pues insoportable. Y pues me parece que no solamente es muy poético, sino que es suficientemente explicativo de que las razones por las que una persona puede tomar la decisión de poner fin a su vida son muchas y no tienen que ver todas con la enfermedad
y con el sufrimiento. También tiene que ver con el sentimiento de haber cumplido un ciclo en la vida, de haber vivido suficientes años, de sentir que uno cumplió las cosas para las que se preparó o se dispuso en la vida. Entonces, yo sí creo que eso está en otras culturas, pero también creo que está entre nosotros, solamente que no nos atrevemos a tocarlo, no nos atrevemos a explorarlo. Yo te contaba ahora que nosotras tenemos, este es un grupo de amigas que decidimos empezar a hablar sobre la muerte hace unos años. Nos costó mucho ponernos un nombre porque, bueno, ahí estamos de todo pelaje, algunas somos más irónicas que otras, y queríamos que fuera un espacio, pues, que hablar sobre la muerte no fuera una cosa trágica, sino al contrario, una cosa vital, por absurdo que parezca, y terminamos poniéndonos el nombre de La Parca, que es un nombre, digamos, irónico. Una de nuestras amigas, que es como la que más se estremece con todo, decía, pero ¿por qué tenemos que poner ese nombre como tan terrible? Y le decíamos, no, al contrario, pues hay que hablarla, está entre nosotros todo el tiempo. Entonces, esa pequeña conversación a mí me ha mostrado que teniendo cosas en común, somos todas feministas, somos todas mujeres, hemos podido llevar ahí como experiencias vitales, pero hablamos de películas que tratan el tema de la muerte. Ahora hay 2, de hecho, en cartelera. No sé si una de ellas ya llegó acá, pero las podemos comentar. Literatura, muchos libros que hablan sobre la muerte. De hecho, estaba recordando un libro de Philip Roth, es que no me acuerdo su nombre, pero creo que se llama La muerte de los Toraya o algo así, que habla también sobre la muerte y si no recuerdo mal la historia, estas personas enterraban pues a sus muertos en la tierra y entonces decían que se convertían en esos árboles que después los acompañaban. Bueno, es una historia preciosa, además de que él es un escritor estupendo. Y luego hablábamos también de casos cercanos. Muchas de nosotras hemos tenido pues la pérdida de amigas entrañables. De hecho, a mí se me han muerto 3 de mis íntimas amigas, además jóvenes. A mí también. Y fue la muerte de una de ellas 2 la que a mí me hizo sentarme un día y mi pareja me decía, pero estás muy joven para sentarte a llenar un documento sobre la voluntad anticipada. Y le decía, Adriana tenía 54 años, estaba totalmente viva, vino a visitar a su padre que tenía un cáncer, su padre tenía casi 80 años y ella fue la que se murió en ese viaje. Es que eso es lo que dices tú de la no es conciencia. tarde. Sí, tener la conciencia de necesito dejar ciertas cosas listas. Porque, y hablarlas. Y hablarlas, porque uno de verdad no sabe cuándo es el día, o sea, a menos de que hubiera sido una decisión, uno no sabe cuándo es el día que le llega. Y yo a veces... O que te vas a enfermar no, que te vas a enfermar, cambia la exacto. perspectiva de y las decir, cosas. Yo tengo que dejar ciertas cosas organizadas y listas, porque es que si no, en mi caso, por ejemplo, yo no quiero que mis hijos tengan que desenredar un poco de cosas que yo no dejé hechas porque yo me fui y los dejé allá engalletados con un poco de problemas. En un plano práctico, pero en un plano más profundo también, si uno se enferma, la gente cercana que tiene que tomar decisiones sobre uno, también es muy pesado difícil. y muy doloroso dejar esa carga de manera exclusiva sobre ellos. Y por eso es que yo creo no solo que uno tiene que hacer la voluntad anticipada, sino que tiene que hablar sobre esos deseos y hacerse esas preguntas que son difíciles. Estoy de acuerdo. Yo leí en un libro hace muchos años sobre la muerte, un libro que es escrito por una médica a la que su padre se tuvo una enfermedad crónica muy larga y pues se volvió un asunto muy difícil, el cuidado, las cosas, el deterioro por el que iban transitando y cómo esa pregunta de qué tanto estás dispuesto a soportar antes de tomar una decisión sobre la muerte va mudando con la enfermedad. Ella cuenta, es un episodio que es hasta caricatura, porque le pregunta al padre, bueno, ¿realmente cuáles son las cosas como hasta dónde es tu límite? Y él le contesta, mientras yo pueda ver televisión y comer helado. Y ella dice, bueno, tiene una voluntad eterna de vivir, pero eso te deja otras preguntas. ¿Qué tiene que pasar para que lo único que tú hagas en la vida sea ver televisión y comer helado? Que alguien te cuide, que alguien se haga responsable de ti. Entonces, un tema práctico. Esas son preguntas importantes no solo para que tú me des una respuesta sabia, sino para que la conversemos, porque tu decisión también tiene que ver conmigo. A mí, claro, me impacta. Y en ese diálogo uno puede encontrar caminos para que todos los que estamos involucrados en la muerte, en la vida de alguien, estemos involucrados no en la decisión sobre la muerte, porque esa es meramente individual, pero sí en el proceso que lleva a esa decisión. Sí, porque en el tema, en lo que tú dices de
de las decisiones que se tienen que tomar cuando hay una situación, digamos, de salud, de enfermedad, para las personas que ya tienen, digamos, una carga emocional del dolor, de lo que está pasando, tener que decidir también es un peso ya que a veces las personas no están desbordadas. Claro. O tenerte que contradecir, o O sea. tenerte que contradecir. Entonces, si exacto. esas conversaciones no tienen lugar, alguien viene y se encuentra una voluntad tuya que no tiene ni idea, y es muy común que la familia se oponga a las decisiones. Y tenemos que construir un escenario donde eso no suceda, porque es muy doloroso. El cine lo ha mostrado muy bien. En una película que yo vi hace unos años sobre el Alzheimer, y la protagonista dice, yo me quiero hacer la eutanasia, y un poco la van llevando las circunstancias y hasta la familia, todavía no es el momento, ella era una lingüista, y en la última escena donde ella tiene todavía conciencia y trata de sacar unas pastillas, que son las pastillas que había guardado para hacerse la eutanasia, se le caen al piso, luego se la encuentra alguien de su familia, recoge las pastillas y la acuesta, y ella nunca pudo tomar esa decisión. O sea, eso es profundamente doloroso. Sí. Entonces, a mí me gusta que el cine también esté trayendo la conversación. Ahora hay una película de Almodóvar que se llama La habitación de al lado, y vi otra en Uruguay protagonizada por Charlotte Rampling, estupenda, extraordinaria como ella es, que se llama La matriarca, y pues muchas otras películas estupendas que traen todas las preguntas sobre el dolor y sobre lo difícil y también sobre lo absurdo, porque quienes se oponen también crean un contexto que es totalmente absurdo, de tratar de meterte, y ahí sí que se tocan los caminos, como pasa en el tema del aborto, en las decisiones más íntimas de los las seres personas, humanos. exacto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y para volver un poco a tu historia, la familia de Rafa estaba obviamente en contra de su decisión. Y cómo logró él, digamos, manejar todo ese rechazo, digamos, a su decisión de sus seres más cercanos para poder cumplir lo que él quería. Pues mira, yo creo que yo no conozco los detalles, que tampoco además me interesa contarlos, pues porque es como su vida y su intimidad, pero sí sé que él hizo dos cosas muy inteligentes. Una, tomar esa decisión cuando estaba totalmente lúcido, porque eso le permitió a él gestionar el proceso. Él lo hizo ante la EPS. Es que para mí eso es como una lección de vida muy impresionante. Él fue y se puso de frente en ese sistema, con lo difícil que todavía es acceder vía el sistema en ciertas circunstancias. Y también yo siento que buscar a mi prima, que era la persona que estaba físicamente, digamos, más cerca de otro mundo que él tenía, que era ese mundo que le había dejado mi tía, y yo hoy entiendo que ellos tuvieron una relación que iba mucho más allá de las flores, conversaban sobre la vida, sobre las cosas. Mi tía era una mujer que leía impresionante, leía mucho, entonces yo creo que también tenía un universo cultural muy distinto al de todo su entorno. Buscar como esas relaciones que lo reafirmaban, o más que lo reafirmaban, lo apoyaban, le daban como soporte moral, lo ayudó también a enfrentar sin agresividad a su propia familia. Y si yo recuerdo bien la historia, por lo menos algunas de las personas más cercanas terminaron entendiendo que tenían que respetar esa decisión. Hay una cosa que me parece súper interesante aquí, saliendo un poco de la historia, es que en Tailandia hay los cafés de la muerte, donde para conversar el tema de la muerte, tú vas a estos cafés que están decorados como una funeraria y te puedes sentar en un ataúd y tomarte tu café dentro del ataúd. Y a la gente le parece un poco perverso. Estaba leyendo un artículo de gente que decía, no, pero eso es muy perverso, yo no quiero ir ¿Eso es dónde, en Bangkok? En Tailandia, en Bangkok. Ah, mira, yo voy el jueves para Bangkok. Ah, pues mira, tienes que buscarlos, tienes que buscarlos, porque decían, no, es muy perverso ir a sentar. Y yo decía, pero pues es interesante. Y la persona, los que habían fundado estos cafés, decían, es que hay que abrir el tema de la muerte. El tema de la muerte hay que normalizarlo, porque a todos nos pasa. No sabemos cuándo nos va a pasar, pero no tenemos que tenerle ese miedo y ese rechazo uy, se acabó, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? No, hay que hablarlo, hay que vivirlo en vida. O sea, como entender que eso va a pasar
y abramos la conversación, lo que tú estás diciendo. Hablemos de temas prácticos, hablemos de temas profundos, hablemos de... Y sobre todo hablemos, mira, esto de los cafés no lo conocía, voy a ver si me encuentro alguno, me parece raro, o sea, yo te digo, no sé si me quiero entrar dentro de un ataúd y después digo, ¿y por qué no? Un banco como cualquier otro, o sea, pero también es como para ponerte toda la simbología y como toda la imagenología de la muerte. Mi amiga Adriana de la Espriella, que murió hace unos años de manera totalmente sorpresiva, tradujo un libro de Thomas Lynch, que lo tradujeron al español como El enterrador. Es un libro absolutamente hermoso. La familia de Thomas Lynch tenía una funeraria. Y entonces esta historia es una historia sobre las historias que pasaron en la funeraria. Y a través de eso, él te cuenta como hitos sobre el proceso de la muerte, qué cosas son importantes, por qué es tan importante el ritual, porque no en vano la gente dice que hay que enterrar a los muertos, o sea, pero para enterrar a los muertos con tranquilidad yo he aprendido que hay que hablar de la muerte porque eso es parte de lo que te da tranquilidad. La hermana menor de mi mamá se murió de cáncer hace unos años, muy joven, la más joven de todas, y yo fui a verla a México cuando estaba muy mal y ella me dijo, quiero conversar contigo. Quiero que mires todos mis exámenes y me digas si vale la pena que me haga otro ciclo de quimioterapia. Yo miré todos los exámenes y me puse a conversar con ella. Yo no soy una persona, no creo que uno le tenga que decir a alguien, no te hagas o hazte. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es darle a la gente información y darle una perspectiva y quizá una mirada desde el lugar que uno ocupa. Y nos pusimos a conversar. La situación era muy catastrófica, o sea, no había absolutamente nada que hacer. Y yo quería decirle esto sin causarle daño, digamos. Empecé a conversar con ella, le dije, sí tía, miré los exámenes, la situación es compleja, depende mucho del dolor que tú estés dispuesta a soportar, va a ser difícil la quimio, parece como te explicó el médico que no va a tener muchos resultados después. Estábamos conversando y ella se durmió, se me quedó dormida en la mitad de la conversación. Entonces yo me paré. Y al rato, ponte a los 15 minutos, me llamó Ana y se incorporó con el brazo detrás de la cabeza y me dijo, y entonces fue como si hubiera sentido una especie de dolor tan intenso de volverse a dar cuenta de lo que ella ya sabía, que no lo soportó, se durmió, volvió a la conversación y ella se murió como 2 semanas después. Y yo tengo la impresión de que cuando la gente está en un momento tan crítico y tan cerca de la muerte, necesita poder verbalizar. Ahí ella me dijo, me duele horrible no ver la primera comunión de Isabel, que era su nieta mayor que tenía, no sé, 6 años, no ver crecer a esta. Me dijo un montón de cosas como aisladas, me habló de los hijos y yo siempre he sentido que ese momento fue un regalo que a mí me dio la vida, para algo que yo creo que en el futuro quiero hacer, que es acompañar a personas que estén haciéndose preguntas sobre el fin de la vida. Sí, yo creo que el ritual es importante. O sea, el ritual es importante psicológicamente para como hacer el cierre, porque creo que los humanos también vivimos mucho de la imagen, como de poder ver, y cuando uno ve o siente, uno siente y puede procesar lo que pasa. Por ejemplo, el papá de mis hijos murió hace un año y yo no pude llegar realmente al funeral. Y ha sido muy difícil como poder procesar ese cierre porque no, o sea, por más que sentí el dolor, ese sentir final no lo tuve y me ha causado como mucha dificultad procesar esto. Y sí hubiera querido poder como ver saber, ¿sabes qué? Yo necesito ver la muerte. Necesito ver la muerte para entenderla. Y eso me hace acordar, conocí un personaje en un vuelo, un colombiano que vivía en Orlando, y él tenía una funeraria. Uh-huh. Y cuando contaste la historia me acordé de eso. Y entonces yo le pregunté qué hacía, y él me dijo, no, yo tengo una funeraria. Y yo, qué interesante, nunca había conocido a nadie que tuviera una funeraria. Empecé a hablar con él, y él tenía una fascinación con la muerte, no solo con la muerte, sino con el cuerpo muerto. Me decía, es que es la última vez que la familia va a ver a su ser querido. Yo lo quiero que esté bello, que lo vean como lo recordaron,
o como lo quieren recordar. Entonces para mí ese es un momento sublime de realmente, y él me hablaba con un detalle, es que yo le miro las uñitas y tengo que ver si se las tengo que cortar un poquito. Eso lo hacen mucho los orientales, ¿no? Tienen como un cuidado impresionante de la muerte. Vi un par de películas japonesas, pero me hiciste pensar algo. A mí no me gusta dar consejos porque yo creo que uno, pero sí puede compartir experiencias. Yo tampoco llegué al funeral de mi amiga Adriana. Este es un tema súper sensible para mí. Vamos a ver si lo puedo decir sin emocionarme demasiado. Y pasaron dos cosas que a mí me permitieron cerrar el duelo. La primera fue que mi hermana menor, que estaba en Bogotá, me dijo, esto nunca me voy a olvidar, creo que es uno de los momentos de mayor gratitud con mi hermana chiquita, que ahí me di cuenta otra vez, yo me demoro en darme cuenta que ya son mujeres grandes. Yo le llevo 13 años, me dijo, ¿quieres que vaya a la misa de Adriana como si fueras tú? Y yo me quedé como, o sea, te lo juro que fue, y ella fue a la misa y después me contó cómo fue la música, a quién había visto, que abrazó a Adrián, a la mamá, a estas personas que se encontró. Y luego yo decidí hacerle mi propio funeral a Adriana. Invité a los amigos más íntimos y escribimos un texto. Yo les pedí cosas, armé un texto, hicimos una comida en la casa de una amiga con las cosas que a ella le gustaba comer, con vinito, con su hermana. Conversamos como 2 horas, estas personas más cercanas. Ahí estaba el amigo con el que habían trabajado en el libro aquel de la traducción, su última expareja, que es muy amigo mío, su hermana, mi pareja, que también era amiga. Y fue impresionante, porque fue un ritual que nos ayudó pues a trascender el momento. A hacer eso que yo no había podido vivir. Sí, yo estoy, o sea, comparto esa sensación contigo. Yo finalmente lo que hice fue escribirle un poema al papá de mis hijos, donde realmente yo también ponía como nuestra historia, y era una despedida. Uh-huh. Y también tengo una amiga que murió hace poco, y ella murió también de repente en Londres, y era una amiga digamos, de la industria del entretenimiento, y en la última feria de ventas, todos los amigos se juntaron a hacerle como un memorial y a tener ese momento comunal, porque creo que uno también lo que necesita es como esa energía comunal de sentir el dolor, y para poderlo trascender, la energía de todos se conectan para ayudarlo a uno a pasar. No, y creas algo. Yo esa cosa que hicimos la diseñé, le puse fotos, la imprimí y se la llevé de regalo a la mamá y a las hermanas. Y pues a la mamá, digamos, para que quedara ahí. Y de alguna manera, porque yo creo que el duelo, el ritual tampoco es un instante. Son muchos instantes que acompañan. Después vienen otras cosas que uno puede hacer para incorporar la muerte en la vida. En la vida, porque es que nos morimos a cada momento. O sea, ya. Además, ya hoy, en este momento que tú y yo estamos hablando, ya los 5 anteriores, ya morimos un poquito. Así que, pues creo que podemos como dejar la conversación aquí para que podamos hablar más. No sé si quieres recomendar algún otro libro, alguna otra película sobre el tema, que han habido varios aquí. Sí, hay varios. Se me vienen otras más viejas. Es tan difícil recomendar porque uno se le pone la mente en blanco. Sí. Pero aparte de las que mencioné, nunca voy a olvidar Mar Adentro, que me imagino que pues, sí, el que no ha visto tiene que ver. Sí. Y aquella película increíble de los sismos, ¿cómo era que se llamaba? Estos amigos que se juntan en el hospital y ayudan a morir. Ay, Dios, es una película tan espectacular. Bueno, lo que podemos hacer es, yo me comprometo a recordar el nombre y tú la pones. Eso en el me parece. Y yo también voy a hacer una lista. Porque es una película que tiene como canción La amistad de Françoise Hardy, de la francesa. Esa es la película de la canción. Bueno, yo todavía pienso en la película y lloro, pero bueno, uno a los 56 años tiene que aceptar que se le olvidan los nombres. Es como la de Los Puentes de Madison también. Sí, absolutamente. Bueno, vamos a hacer la lista de películas y la ponemos en el... Ana Cristina, mil gracias. Yo estoy segura que haremos otro episodio sobre otros temas. Pero me encanta que hayamos
abierto por lo menos la conversación. Este podcast no se trata de profundizar realmente en los temas, pero sí de abrir la conversación para que las personas se planteen el tema, lo hablen con sus amigos, con sus seres queridos, y te agradezco muchísimo tu generosidad de corazón, de espíritu, de compartir con nosotros el texto, tus memorias de tus amigas, que te emocionas y todo y se te escurren las lágrimas. Te lo agradezco inmensamente. No, muchas gracias a ti, me encantó estar acá y hablar sobre la muerte. Bueno, pues ahora tenemos vida, así que algún día nos llegará. Bueno. A veces cuando uno graba se le escapan las ideas, y eso nos pasó a Ana Cristina y a mí, tratando de acordarnos de la película, y nos acordamos ya cuando Ana Cristina iba de salida, así que aprovecho para dejarles el nombre de la película. Se llama Invasiones Bárbaras, de Denis Arcand. Les recomiendo esa película, es absolutamente emotiva. Bueno, no los cuento más, mejor véanla y después me cuentan cómo les pareció. Si quieren explorar más emociones y conversaciones alrededor de este tema, pueden escuchar los episodios Claro de Luna y La Última Lágrima aquí en Mujeres al Desnudo. Un hombre simple, Rafael el Jardinero, es un texto escrito por Ana Cristina González Vélez. Grabado en los estudios de Centauro, Colombia por Diego Giraldo. Mezcla y diseño sonoro por Adriana Moreno. Música original, Patrick Kirst, y música del cabezote 50 Sounds. Escúchenos en todas las plataformas y síganos en Instagram como @mujeresaldesnudo podcast.